El día de hoy vamos a presentar la tarea uno de la fase uno, reconocimiento del curso de diseño de bases de datos con código 2020-16899. Eh, Me presento como Daniel Quiñones, tecnólogo en mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e instalación de cableado estructurado, con ya algunas certificaciones en los equipos MikroTik. Bueno, vamos a ver sobre las bases de datos. Vamos a empezar un poco conociendo su evolución histórica. Entonces, hacia la década de 1960, podemos ver a dos grandes empresas: IBM, una empresa que venía fabricando, produciendo, distribuyendo ordenadores, computadores que para ese entonces eran más que todo empresariales, eran más que todo corporativos. Entonces no todos tenían la facilidad como hoy en día de tener este tipo de máquinas en casa, además de que no era muy práctico, ¿no? Eran máquinas bastante grandes. Por otro lado tenemos a la empresa American Airlines, que es una empresa ya con historia, que es encargada bueno, o se desempeña realizando vuelos. Entonces se unen esas dos empresas para formar los cimientos o los primeros inicios de las bases de datos. Entonces desarrollan un sistema llamado, una empresa, un proyecto llamado Sabre, con el cual se empiezan a desarrollar los primeros sistemas de información en los cuales se va llenando información, una especie de tablas, como si se tratara de una biblioteca en la que se etiquetan los datos, se van archivando, se van llevando un orden alfabético de alguna forma. Se va diseñando como este primer modelo de sistema. Entonces, posteriormente vamos a ver otros modelos más adelante que se van perfeccionando y van dando lugar a bases de datos, por ejemplo, de tipo jerárquico o planas, que son como inicialmente las veríamos. Posteriormente, en la década de 1970, llega un señor llamado Frank Cott que define el modelo relacional, es decir, toma esto que ya ha desarrollado IBM, eh, que ya venía con una serie de registros, de datos, de cierta forma un poco desorganizados. Lo que hace este modelo relacional es definir algunas características como son celdas, como son registros que se guían hacia abajo, eh, y campos. Entonces campos que vendrían siendo como las columnas. Y se determina el estilo de trabajo, la estructura basada en tablas. Entonces podríamos, por ejemplo, tener todos los estudiantes enlistados de este lado con una serie de registros, que es cada estudiante. Podemos tener una serie de campos que vienen siendo, por ejemplo, su edad, su nombre, su apellido, en una tabla, y en otra tabla podemos relacionar esto que ya tenemos de los estudiantes con la otra tabla que viene siendo, por ejemplo, los cursos a los que aplica, los cursos aprobados, las notas, las calificaciones, las sedes. eh, Como lo dice el nombre, ir relacionando una tabla con otra, ir relacionando la información para darle como un manejo más global. Luego, en la misma década, más adelante llega el señor Larry Ellison, el cual desarrolla el sistema de administración de bases de datos Oracle. Entonces, aquí hay una serie de términos que debemos de tener en cuenta, que son, una cosa es la base de datos, que es la información como tal contenida, y otra muy diferente es el sistema de gestión. El sistema de gestión es básicamente un sistema operativo que permite gestionar la información de la base de datos, es decir, un sistema que nos va a permitir administrar la base de datos, añadir, eliminar, modificar, consultar, organizar y demás. Posteriormente, IBM, pues no se iba a quedar atrás ante Oracle, desarrolla más eso que ya venían teniendo y sale el System R, que viene siendo como una actualización de lo que inicialmente se hizo. Bueno, posteriormente tenemos al señor Charles Bachman, que desarrolla un IDS. Este, este punto es muy importante porque pasan las bases de datos a tomar una forma centralizada. Un IDS es un sistema de administración
en el cual, como lo dice el nombre, un modelo en red, ya se centraliza y desde diferentes puntos, locaciones de las oficinas y de la empresa, de las organizaciones, instituciones, se puede obtener acceso, consultar las bases de datos. Esto va a ser clave en el futuro. Para la década de los 80 llega MySQL, MySQL o como lo conozcan, implantando un estándar, es decir, todo empezó a ser SQL. A día de hoy se sigue utilizando SQL con algunos ligeros cambios, algunas actualizaciones, han ido añadiendo eh, algunas cosas útiles que ya veremos más adelante. Posteriormente tenemos las bases de datos orientadas a objetos. Esto llega en la década de los 90, el boom de la informática en el hogar. Ya para estos tiempos ya empiezan a surgir los primeros computadores personales, es decir, las primeras computadoras al alcance de todas las personas, al alcance del usuario común y corriente. eh, Orientadas a objetos. Entonces podemos ver algunos programas desarrollados, por ejemplo, por la empresa Microsoft, desarrolla lo que son de la suite de Office, desarrolla algunos aplicativos como son Excel y Access, que vienen siendo básicamente bases de datos orientadas a objetos. Es este como el tipo de manejo. Posteriormente MySQL, como les venía diciendo, tiene algunas actualizaciones, algunas mejoras que pues cada día se van haciendo, como son expresiones regulares, consultas recursivas, entre otras. Entonces ya no solamente consulta, sino que son consultas recursivas, dependiendo de lo que se necesite en el momento. Hay algunos conceptos a destacar, como IDS que mencionábamos anteriormente, que es el sistema de gestión de bases de datos. Como les decía, el SABRE es un sistema centralizado desarrollado para controlar las reservas de los vuelos, que es como el proyecto que surgió de la unión entre IBM y American Airlines. Oracle es una empresa que evoluciona tras el aporte de IBM, es decir, toma lo que IBM ya había hecho, que ya había desarrollado, lo mejora y saca o lanza su versión. Una empresa muy importante, mantiene a la vanguardia. System Air es la evolución del Sabre, como les decía, aquel proyecto que por allá en los 1960 IBM y American Airlines desarrollaron, pues llega System R con nuevas mejoras. MySQL llega como base de datos relacional, el boom de las bases de datos relacional y el estándar por definición. Con esa le siguen otra serie de bases de datos que posteriormente se desarrollaron, como MySQL en su versión open source y su versión de pago. Tenemos bases de datos relacionales, jerárquicas, en red, ya según lo que ya les había venido explicando. ¿Cuál es la tendencia de las bases de datos? Bueno, se espera que SQL o MySQL, MySQL, Postgre, todo este tipo de bases de datos, MongoDB, MariaDB y sus derivados, a futuro tiendan a desaparecer, a pesar de que hoy en día son muy utilizados. Ya la industria, por aplicaciones, por cuestiones de la web, de aplicativos móviles, de la interconectividad, se requieren ya otro tipo de formas, algo más eficaz, más eficiente. Hay algo muy prometedor, como lo es por parte de Microsoft Link, nuevo proyecto que busca mejorar la gestión de las bases de datos, plantear otro sistema, otra estructura en la que la información pueda ser manejada. Se espera que a futuro, o bueno, en este momento ya lo estamos viendo, la información sea uno de los bienes más preciados. De hecho, la información se venderá, tendrá un valor. Entonces, aún está empezando este tipo de tendencia, pero vamos a ver cómo avanza. Aplicación de las bases de datos. Bueno, las bases de datos son ampliamente utilizadas hoy, funcionan como un sistema bibliotecario que ya les había explicado anteriormente. Un ejemplo de una base de datos puede ser el registro de estudiantes de una institución y asociarlos a un curso, asociarlos a una serie de notas, asociarlos a un progreso. Y esto, con esta información se puede entablar un sitio web, se puede entablar un sistema de logueo en la página, se puede entablar una aplicación de consultas, se puede una serie de boletines, de entrega de notas, de registros, de
medallas, de menciones, de diplomas, unificar la información. Esto a futuro lo podemos ver que tiende a armar una rama aparte en la informática, como puede venir siendo el Big Data o la administración de datos en masa. Por ejemplo, Google con las consultas que se realizan, asimismo le va a recomendar o le va a indicar a otras empresas qué es lo que los usuarios necesitan o qué es lo que deseamos. Conclusiones. Bueno, podemos concluir que las bases de datos empezaron con una analogía como lo que se hacía normalmente a mano, a pulso, a hoja y papel. Cada día pues fueron evolucionando, fueron colocando información, la información desorganizada, se buscó una manera de organizarla. Después de organizarla surgieron otros sistemas de que bueno, hagámoslo por tablas, hagámoslo así, todo con el fin de optimizar la manera y los tiempos en que se encuentra la información, en que se categorice, en que se filtre, en que se puede agrupar. Eh, Hoy en día es digital, tiende a mejorar más, los lenguajes tienden a ser más estándar, es decir, que se puedan entablar bases de datos con PHP, con HTML y bueno, los diferentes sistemas. La idea es básicamente es con las bases de datos, se podría decir, muy importante la información, el manejo de la información. De hecho, va a ser uno de los bienes más importantes. Con esto básicamente hemos terminado. Gracias por su atención.